Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? profesor. Hola, ¿qué tal? Vamos a dar seguimiento con el tema que habíamos visto la semana pasada, que tiene que ver con las oscilaciones forzadas, ya sea con amortiguamiento o sin amortiguamiento. Bueno, la sesión pasada, la última, pues comentamos este gráfico, ¿no? El comportamiento que se observa para el caso de las oscilaciones forzadas cuando se incluye un término de amortiguamiento. Y bueno, pues ahí concluimos que si nosotros variamos ese factor de amortiguamiento, pues reducimos o en general afectamos el desplazamiento o el valor de las amplitudes que pueda tener nuestro sistema oscilante. Si este factor de amortiguamiento B es muy pequeño, como sucede aquí, pues podemos correr el riesgo de que las amplitudes crezcan de manera sería mucho decir, ¿no? Exagerar de manera indeterminada, sino decir que se incrementa, ¿no? Demasiado. Eso también va a depender mucho, claro, del valor del omega F, que es la frecuencia propia de la fuerza que se está aplicando, la fuerza esa reforzadora. En pocas palabras, dependiendo del factor de amortiguamiento y del valor de esta omega F, pues podemos caer en estos fenómenos conocidos como de resonancia. La clase pasada, bueno, un poco después de finalizada la clase, les envié por Telegram un par de videos en el que, bueno, se ve ahí los efectos, ¿no? que pueden tener las oscilaciones debido a sismos sobre algunas estructuras. Y bueno, cómo es que justamente análisis como los que nosotros estamos llevando a cabo, pues se utilizan para evitar daños estructurales. Bueno, quisiera entonces, antes de pasar a lo siguiente, preguntar si queda algo pendiente, alguna duda sin resolver sobre el último tema que revisamos. Creo que no, profe. Ok, vale, bueno, vamos a continuar viendo ahora ejercicios de esto que comentamos la clase pasada. Entonces, bueno, esto fue básicamente como el análisis de la solución. Vamos ahora a ver concretamente algunos casos particulares. Bien, aquí lo que tenemos básicamente es una forma en la que uno puede inducir este tipo de oscilaciones forzadas en un sistema simple como el de una masa, un bloque y un resorte. Eso se logra mediante desplazamientos del soporte en el cual está colocado nuestro sistema bloque resorte. Entonces vamos a decir lo siguiente. Podemos generar oscilaciones forzadas tomando en cuenta o considerando en todo caso vibraciones del soporte en el que se coloca o en el que se tiene un sistema bloque resorte. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, si han estado, bueno, en las situaciones presenciales, si llegaron a tener un laboratorio en el cual tuvieran que estar utilizando, bueno, maquinaria y colocar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Algo muy simple como teniendo que estar en una mesa y en un extremo de esa mesa tenemos un motor, un rotor que está ahí trabajando y ese rotor, por el hecho de estar trabajando y estar pues girando a alguna determinada frecuencia, genera en esta mesa, si esta mesa no está bien amortiguada, pues oscilaciones, ¿no? O sea, vamos a sentir como esas vibraciones que transfiere el rotor. Entonces es una forma
muy sencilla de visualizar justamente este tipo de oscilaciones forzadas. Entonces, si tomamos en cuenta las vibraciones que pudieran presentarse en el soporte, por ejemplo, que sostiene el sistema bloque-resorte, podemos entonces hacer toda esa discusión que hicimos previamente para casos muy concretos. Entonces, en este caso, consideremos la siguiente figura. Tenemos una especie como de rotor aquí, el cual tiene una cuenca aquí alrededor de su diámetro, el cual está conectado a su vez con el resorte. Entonces, conforme este sistema comience a girar, es decir, a describir un movimiento propiamente circular, va a generar en el sistema que está conectado, pues oscilaciones. Oscilaciones como las que hemos visto. Vean que si este sistema, bueno, en este arreglo, quitamos este término y nos concentramos solamente en el sistema bloque-resorte, pues se estiran las oscilaciones que ya hemos visto, con una frecuencia que es proporcional a la raíz cuadrada de K entre M, pero si incluimos este término, bueno, pues hay un efecto extra dado por este desplazamiento efectuado por este rotor. Bueno, ¿qué vamos a considerar en este sistema? ¿Cuál va a ser nuestra posición de equilibrio? Bueno, en estas circunstancias, la posición de equilibrio la vamos a asumir cuando no solamente el bloque esté en la posición X0 de forma horizontal, sino que este disco no tenga un desplazamiento angular. Eso quiere decir que estos dos puntos A y B pues se encuentran en la misma posición. Si eso sucede, vean que este sistema, esta sección, se encuentra descansando en este punto. Y entonces, bueno, esa va a ser nuestra condición que vamos a estar manejando como de equilibrio. Entonces, bueno, eso permítanmelo escribir aquí para tenerlo presente. ¿Okay? Entonces, en la figura, la posición de equilibrio en el rotor será cuando los puntos A y B coinciden. Bueno, a su vez que también estamos asegurando al hacer que esos dos puntos A y B coincidan, bueno, que ese desplazamiento que va a presentar esa estructura sea cero. Vean, aquí hay un delta, hay un desplazamiento delta que en el tiempo va a estar cambiando. Y es justamente porque al ir rotando alrededor de este punto, esa distancia, pues a veces va a estar medida en sentido positivo, a veces va a ser cero, y en otro instante de tiempo va a estar del otro lado, es decir, en dirección negativa. Entonces podemos asegurar que este desplazamiento delta depende del tiempo, con una determinada frecuencia. Aquí para nuestros fines esta omega 0 no es la frecuencia natural, la vamos a tomar como la omega f, ¿no? Asociada a este sistema oscilante. Es el que va a estar generando pues como esta especie de fuerza dependiente del tiempo. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la descripción del sistema que estamos por analizar? Está claro, doctor. ¿Sí? Ok. Yo propongo una pregunta. Sí, El rotor da vueltas completas, ¿verdad? sí, sí. El rotor va a estar girando en un solo sentido. Bueno, para nuestros fines aquí, pues vamos a pensar que solamente es rota en el sentido de la flecha aquí indicada, siempre completando vueltas, ¿no? En nuestra dirección. Bueno, entonces en la figura, la posición de equilibrio del rotor será cuando los puntos A y B coinciden. Esto implica que el desplazamiento, voy a poner delta, es nulo.
Ahora escribo ese símbolo delta. Bien. Bueno, pues lo siguiente será analizar en este caso, pues, las fuerzas que están actuando sobre nuestro bloque. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí adelantándome un poco, tenemos las siguientes fuerzas que van a estar actuando sobre el bloque. Las fuerzas que ya conocemos y que van a estar en equilibrio y que por lo tanto tal cual no van a estar afectando nuestras oscilaciones son la fuerza normal y la fuerza peso. Entonces, estas están actuando en direcciones ortogonales al desplazamiento. Por lo tanto, pues, aunque estén presentes, sabemos que están presentes, no van a afectar nuestro movimiento. Entonces, la única fuerza presente que se va a estar ejerciendo sobre el bloque, pues es la debida al resorte. Entonces aquí vamos a considerar una situación en la cual el bloque, vean, se ha desplazado a una distancia X de la posición de equilibrio horizontal. Eso significa que desde el punto de vista del bloque, perdón, se va a estar ejerciendo una fuerza dirigida hacia la izquierda, la que está aquí, debido al resorte. Entonces, bueno, ya sabemos esta relación, ¿ok? Pero al mismo tiempo, no hay que perder de vista que en esta situación, este rotor ha comenzado a girar. Concretamente, el punto A y punto B están siendo separados, por lo tanto ya no están en una condición de equilibrio, y ahora sí tenemos presente ese desplazamiento delta. Por lo tanto, ¿qué forma debe de tener la fuerza debida al resorte? ¿Cuál será el valor de la elongación total o efectiva en esta situación? ¿Será un X menos delta? Exactamente, un X menos delta. El bloque está, digamos, jalando el resorte, entonces lo está desplazando hacia el X positivo. Pero a su vez, el rotor está empujando el resorte hacia la derecha también, como vemos aquí el delta. Por lo tanto, pues la elongación total es la diferencia de estas dos cantidades, X menos delta, que es justamente la que tenemos aquí. Entonces, bueno, si delta fuese cero, es decir, pensemos, quitamos el rotor, pues tenemos la misma ecuación que ya conocemos, ¿no? La de menos kx igual a masa por aceleración. Bueno, aquí nada más ilustro, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? El resorte se estira hacia una distancia x, pero al mismo tiempo el rotor lo está comprimiendo una distancia delta. Entonces la distancia efectiva para este resorte es x menos delta. Hacemos un poquillo de álgebra aquí, donde esta delta, bueno, recordemos, como esta delta va a estar dependiendo de las vueltas del rotor, la manera en que lo vamos a estar describiendo, pues va a ser con una función dependiente del tiempo, pero de una forma armónica o sinusoidal, como es en este caso. Entonces, vean, hemos llegado a una ecuación que escrita correctamente, pues se asemeja mucho a qué tipo de problema de los que vimos. Digamos, ven esa ecuación diferencial y a qué tipo de sistema le estaríamos, pensamos que estamos describiendo. El de oscilaciones forzadas. ¿Pero cuál? Si hay oscilaciones forzadas por ese término, digamos, esta es la huella digital. Pero hay dos tipos.
sin fuerzas de amortiguamiento. Sin fuerzas de amortiguamiento, exactamente, ¿no? Entonces aquí no estamos introduciendo ningún agente amortiguador. Por lo tanto, son las oscilaciones, las primeras que vimos, ¿no? Donde sabemos que se corre el riesgo de que si esta omega f es muy parecida al valor de este cociente con raíz cuadrada, se corre el riesgo de tener efectos de resonancia. Por lo tanto, pues de este problema, vean así tal cual, pues ya conocemos la solución. O sea, ya llegados a este punto, pues podemos definir algunas cantidades para que la ecuación diferencial se parezca más a la que ya hemos descrito con anterioridad y poder definir algunas cantidades que van a ser de interés. La usual, pues es la omega 0 cuadrada, ¿no? Entonces este factor K entre M es este omega 0 cuadrada. Y aquí, este producto K por delta 0, que es la amplitud máxima con la cual el rotor va a estar, la perilla esta se va a estar desplazando. Ese es el delta 0. ¿Sí queda claro el valor de esta delta 0 a lo que se refiere? Sí, profe, va a ser el desplazamiento máximo, ¿no? El máximo desplazamiento, ajá, que podremos encontrar, por ejemplo, entre el punto A y el eje de rotación de este rotor. Esa máxima distancia de separación va a ser nuestro delta 0. Si este delta cambia en el tiempo, no es porque este delta 0 esté cambiando, es porque esta función seno está adoptando distintos valores. Es como el radio del rotor, ¿no? ¿Podríamos pensar que es el radio de rotor? Ajá. Sí, si esta delta, bueno, aquí en la figura, si hacemos que este punto esté lo más cercano al borde, básicamente podemos tomar al delta 0 como el valor del radio. Pero bueno, si tiene una especie como de costura, ¿no? Este rotor, bueno, no sería exactamente igual, pero lo que sí podemos asegurar es que es la máxima separación que existe o que se puede dar entre el eje de rotación y este punto A, que está relacionado con esta especie como de perilla que se une con el resorte. Bueno, entonces este producto K por delta 0 es una constante, y si uno analiza, pues tiene unidades de fuerza. Entonces a este factor, a este producto, pues lo vamos a nombrar como F0. O sea, todo esto para que coincida con la ecuación diferencial que ya conocemos con anterioridad, ¿no? La que platicamos justamente aquí. Y ya que tiene esa forma, bueno, aquí con cuidado, porque la M no aparece. La M en esta ecuación la podemos pensar que la estamos haciendo 1. No es que la masa del bloque tenga el valor de la unidad. Solamente que para que esta ecuación coincida con la que estamos obteniendo en este problema, ¿ok? Pues podemos hacer ese ajuste. Ok, finalmente, si nosotros aquí notamos lo siguiente, que esta ecuación diferencial tiene la misma estructura que el problema que revisamos en su momento, recordemos que la solución para el estado continuo, es decir, aquel estado que se va a preservar en el tiempo, va a tener esta forma, ¿no? Va a tener XP, que es la solución particular, justamente es la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, que aparece aquí arriba. Va a ser igual a un parámetro B, que lo podemos determinar por la función seno de omega f por t, donde esta omega f pues es justamente la frecuencia de esta fuerza externa. Pues aquí no hay mucho que decir. La B ya sabemos qué forma tiene, la podemos meter tal cual aquí en este problema, y resulta que en este caso esta F0 entre K, si notamos esta definición, pues es delta 0.
Entonces, bueno, aquí está nuestra solución para nuestra solución particular que describe el estado continuo. Y como pueden ver aquí, esta delta cero coincide con el máximo, la máxima separación que existe entre el eje de rotación del rotor y el punto A. ¿Qué tanto va a crecer cómo va a afectar esto a las amplitudes del movimiento que observemos en nuestro bloque? Porque vean, esto está describiendo la posición del bloque en el estado continuo. Si omega f es muy pequeño, vean que este cociente es prácticamente cero. Por lo tanto, la amplitud que va a tener vamos a tener las oscilaciones del bloque, pues coinciden o son muy parecidas al delta cero. Pero ¿qué va a suceder cuando este cociente comience a parecerse al 1? Este término comienza a crecer, pero comienza a ser muy pequeño, por lo tanto el cociente comienza a crecer y entonces tenemos estos efectos de resonancia que ya habíamos comentado. Bien, ¿preguntas con este problema? Al momento no, bro. Okay. Bueno, es que es más que un problema, es un ejemplo de cómo poder aplicar los conceptos que hemos visto para un sistema forzado sin amortiguamiento, para, bueno, un poquito entender, ¿no?, qué es lo que sucede con este tipo de situaciones donde como que creo que es más fácil observar ese tipo de situaciones, ¿no? No tanto que tengamos en una mesa un bloque y un resorte ahí perfectamente ajustados, sino me refiero a que tenemos, por ejemplo, una estructura horizontal en la cual apoyamos uno de estos elementos, un rotor, y que por el movimiento que experimente ese elemento, pues va generando en su alrededor vibraciones que podemos nosotros pues percibir, ¿no?, en algún rango de la superficie. Bueno, entonces es un ejemplo bastante simple de este tipo de fenómenos. Bueno, el siguiente ya es tal cual un ejercicio, un ejemplo de cómo operar aquí. Entonces, el ejercicio propuesto es el siguiente. Tenemos que una barra uniforme de masa M está colocada de forma vertical, de manera inicial, como tenemos aquí en la figura. Y sobre esta barra, que es libre de girar alrededor del punto A, un dato muy importante, se le aplica una fuerza periódica que tiene ese comportamiento, bueno, tiene esta forma funcional en el tiempo. Nos preguntan entonces determinar la amplitud de la vibración del estado continuo. A primera vista podemos identificar que este sistema no tiene amortiguamiento. Por lo tanto, para este sistema, la solución para el estado continuo va a tener esta estructura. Un coeficiente B, bueno, que podemos llamar nuevamente B, multiplicado por una función seno que va a tener como dependencia o como frecuencia el mismo valor de la fuerza que se está empleando para generar las oscilaciones, ¿no?, las oscilaciones forzadas. Entonces, básicamente, ¿a qué se reduce esto? Bueno, vean que este parámetro B, la amplitud del estado continuo, ¿de qué va a depender? Bueno, de la fuerza aplicada y de la diferencia entre los cuadrados de la frecuencia natural del sistema y de la frecuencia de la fuerza que se está aplicando. En conclusión, todo se reduce a que si encontramos omega 0, ya encontramos entonces el valor de las amplitudes, de la amplitud de la solución para el estado continuo. O sea, de esa forma muy, muy simple lo podemos entender. Hay que determinar el omega 0
Y una vez que lo conozcamos, pues ya como en cascada tenemos el valor de B. Muy bien, ¿cómo procedemos para en el análisis de este problema? Voy a ponerlo explícitamente para conocer la amplitud que le hemos asignado la letra B de las oscilaciones del estado continuo. Debemos determinar la frecuencia natural, angular, en todo caso, la frecuencia angular natural del sistema oscilante. ¿Cómo procedemos entonces en este caso? ¿Qué habría que tomar en cuenta? ¿No habría que ser sumatorio de torcas, profe? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser esa la ruta correcta? ¿Por qué no de fuerzas? Bueno, no estoy muy seguro porque al principio dijo que en el punto A dijo que tenía libertad de mover, pero no sé si en el eje, digamos, está como, o sea, como si el eje se moviera o como si está completamente fijo y solamente se mueve circularmente la barra. Es que eso no lo entendí muy bien. Pero yo digo que torcas está bien porque en fuerzas, digamos, va a ser un movimiento rotatorio. Ok, esta estructura está, esta barra, es libre de moverse alrededor de este punto, del punto A. Entonces, si estuviese presente esta fuerza F, únicamente, lo que podría orillar es, lo que comentas, es moverlo de esta manera. E incluso llegar tal vez no sé, tal vez hacer que llegue hasta este punto. Pero no sucede eso porque justamente tenemos estos resortes que ayudan también favorecen el que esta estructura intente recuperar su estado de equilibrio natural, que es decir, que se coloque nuevamente en forma vertical. Entonces, este sistema, a lo más que va a poder desplazarse, pues es sí de esta manera, pero eventualmente regresará. Entonces, las oscilaciones, o sea, sí vamos a tener oscilaciones alrededor de este punto. Por lo tanto, para ello debemos realizar un análisis de las torcas presentes en el sistema o sobre el objeto. Ok. Hago el comentario, bueno, esto de, bueno, cuestionar por qué, ¿cómo se llama? Análisis de torcas y no propiamente de fuerzas, porque, por ejemplo, al revisar algunos exámenes, noté que hay todavía como que no se logra identificar correctamente cuándo sí, cuándo no podemos hablar de o analizar por fuerzas o analizar por torcas. En pocas palabras, si hablaremos del análisis de torcas cuando el sistema realice oscilaciones, sí, pero alrededor de un punto fijo. Es decir, movimiento rotacional periódico, en todo caso.
Mientras que hablaremos de aplicar un análisis de fuerzas si el sistema va a realizar movimiento traslacional o, en todo caso, movimiento traslacional periódico, en línea recta, en todo caso. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque si bien hay una relación entre estos dos análisis, hay que tener mucho cuidado, porque hay factores que un método toma en cuenta y el otro no. Concretamente, la inercia rotacional. La inercia rotacional se toma en el análisis de momentos de fuerza, cosa que en el análisis de fuerzas no se toma en cuenta. No tiene sentido hablar de inercia rotacional en un movimiento traslacional. Muy bien, ¿cuántas fuerzas van a estar presentes en este problema que generen torque o momentos de fuerza? Pues las fuerzas de los resortes y Ajá. la fuerza, la fuerza periódica. La fuerza periódica, ok. ¿Algún otro o serían las únicas? Las fuerzas de los resortes, muy bien. Ahí serían dos. La fuerza periódica aplicada. Serían las únicas que por ahí sabemos que generan torque. ¿Una componente del peso? Así es, la componente del peso. Hay una componente del peso de esta barra que va a estar también contribuyendo a los momentos de fuerza total y que pues también va a tener un efecto sobre la frecuencia natural del sistema. Entonces, mucho cuidado aquí. Recordemos que queremos calcular la omega 0, la frecuencia angular natural del sistema oscilante. Es decir, suponiendo que no existe esta fuerza, ¿con qué frecuencia natural estaría oscilando este sistema? Bueno, entonces, en efecto, tenemos la del peso. Bueno, aquí entonces tenemos esta figura. Aquí he asumido que este objeto, esta barra, ha sido desplazada en la dirección de la fuerza, como aquí lo señala, ¿no? Entonces ha recibido un empuje en la dirección hacia la izquierda. Como ha rotado, entonces, ¿qué es lo que ha generado sobre los resortes? ¿Cuál es el efecto que se observa en cada resorte? Que uno se comprime y el otro se estira. Concretamente, ¿quién y quién? El de la izquierda se comprime y el de la derecha se estira. Muy bien, el de la izquierda se comprime una cantidad que vamos a llamar X y el de la derecha se elonga, ¿no? Se estira una cantidad de X. Muy bien, y como efecto de esta situación, ¿en qué dirección actúan las fuerzas debido a cada resorte? Ambas hacia la derecha. Ambas hacia la derecha. Estos dos resortes, ¿cómo están configurados? ¿Cómo están, digamos así, conectados a la masa? Parece que están remachados, ¿no? Están fijos. Pero, digamos, si utilizamos un poquito de la idea como de circuitos. Ah, en serie. Exactamente. Están conectados en una forma de tipo serie, ¿no? Pues eso, bueno, empieza a rescatar esta información porque, por ejemplo, en un problema del examen y algunos de los problemas que se les dejaron para practicar, tiene esa situación, ¿no? ¿Qué sucede cuando los resortes se conectan a la masa en una secuencia como de serie? Bueno, pues tenemos esta situación. Por lo tanto, las fuerzas que ambos resortes van a ejercer sobre el bloque van a tener la misma dirección que justamente dibujo o que represento solamente con esta Fs. O sea, esta Fs está representando las fuerzas de los dos resortes.
Como ambos se apuntan en la misma dirección, en este caso hacia la derecha, es que solamente incluí una de ellas. Aquí tenemos la fuerza F de T, que como dije está actuando hacia la izquierda, y la componente del peso. Aquí tenemos el peso dirigido exactamente hacia abajo, y aquí en punteado esa componente del peso que sabemos que va a generar un momento de fuerza. En la figura de la derecha solamente hice el análisis de lo geométrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta H1 es la distancia que hay entre el pivote y la dirección de la fuerza Fs de forma perpendicular. H es la distancia que hay entre el pivote o el eje de rotación y el punto de acción o aplicación de la fuerza periódica. Y pues como el peso y es una barra de masa uniforme, pues sabemos que el peso lo podemos concebir como una fuerza que actúa justo en el centro de masa de la barra. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el esquema que tenemos aquí mostrado? ¿Por qué el sentido de las fuerzas va hacia la derecha? ¿Por qué cuál fuerza, por ejemplo, en concreto? La En la de Fs. los resortes. Ajá, sí. Ok, porque nota lo siguiente. He asumido que la varilla, la barra, se ha desplazado en esta dirección. O sea, lo contrastas con la figura original y ves que lo hemos desplazado ha girado un poco hacia la izquierda. Como efecto, ¿qué es lo que ha pasado con el resorte del lado izquierdo? Se comprime. Ok, se ha comprimido. Por lo tanto, sobre la barra, ¿qué dirección tiene la fuerza debida a ese resorte? Comprimido. Sería hacia la derecha. Hacia la derecha, muy bien. ¿Qué pasó ahora con el resorte de la derecha? A lo contrario. ¿Cómo se dice? Se expandió. Se me fue la palabra. Se estiró. Se estiró, muy bien. Y por estar estirado, ejerce una fuerza sobre la barra. ¿En qué dirección? Esa sería hacia la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque se está expandiendo y está como empujando el resorte de la barra. Ok, aguas. Ley de Hooke aquí. El desplazamiento ocurrió para el resorte, este segundo resorte de la derecha, la deformación ocurre hacia la izquierda, porque se está estirando. Y si recordamos la ley de Hooke, como efecto de esto, va a ejercer una fuerza que actúa en la dirección opuesta a la deformación. Por lo tanto, sí, también va a apuntar hacia la derecha. Ok, sí, ya. ¿Sí es claro? Sí, ya entendí. Ok, muy bien. Listo. Tenemos entonces ya todas las fuerzas en un esquema, la parte geométrica en otro esquema. Pues ahora ponemos todo en un recipiente, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis de los momentos de fuerza, pues encontramos lo siguiente. Vamos a verificar que no me haya equivocado. Tenemos aquí dos fuerzas de resorte. Aquí las separé, aquí estoy siendo muy explícito. Pensemos que esta es la fuerza debida al resorte de la izquierda y esta al de la derecha. Ambos apuntan en la misma dirección, entonces, bueno, van a estar sumándose. Los brazos de palanca para cada fuerza son justamente el H1 que aparece en esta figura. Para el peso, la componente de la fuerza, o mejor dicho, para el componente de este vector que favorece un momento de fuerza, tiene esta forma, mg por el seno de teta, donde teta es este ángulo que se ha desplazado esta barra de su posición vertical. El brazo de palanca es L medios, ¿no? La mitad de la longitud de la barra. Y otra fuerza, pues va a ejercer un momento de fuerza con sentido opuesto, con brazo de palanca dado por H. Y todas estas fuerzas no están equilibradas, sino que van a estar generando una rotación. Una rotación que tiene esta dirección y pues que depende de la inercia rotacional de la barra, así como de la velocidad angular. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la ecuación?
No, prof. No. Ok. Digamos, voy a hacerlo así, haciendo de esa manera para reforzar, porque, repito, en los exámenes sí noté que todavía hay algunos detalles que no son del todo claros. Y si yo no sé cuáles son, porque no me dicen, pues es difícil, ¿no? Como que darle ahí respuesta. Ok. Ese es nuestro sistema de todos los momentos de fuerza actuando sobre esta barra. De la geometría del problema, aquí sin imponer ninguna condición de ángulos pequeños ni nada todavía, podemos encontrar lo siguiente. H1 es L entre 2 por el coseno del ángulo θ. Y esta H, color rojo, es igual a L, la longitud total de la barra, por el coseno del ángulo θ. También. Entonces tenemos esta ecuación. Podemos sustituir en nuestra ecuación anterior los momentos de fuerza. Aquí ya aproveché para hacer algunos cambios. Pueden notar. Justamente porque si lo que buscamos es encontrar la omega 0, esa omega 0 es más fácil de identificar. Sin necesidad de resolver la ecuación diferencial, al menos es posible identificarlo si encontramos la ecuación diferencial que describe este problema. Como estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, pues las he sumado y aquí pues la f de t queda puesta del lado izquierdo de todo este término. ¿Qué forma van a tener las fuerzas debido a los resortes? Es decir, en esta ecuación, en esta, aún no conocemos cuánto vale esta Fs. Pero ¿qué forma van a tener? ¿Sería una constante de resorte por la elongación o compresión? Exactamente. Así es. Como en este caso, lo que un resorte se estira, el otro se comprime, podemos asegurar que esos desplazamientos horizontales, son exactamente iguales. Tienen el mismo valor. Y ahora, también por aspectos geométricos, digamos aquí, déjenme ver dónde, ya, aquí abajo, esta distancia de separación es esta X, ¿no? Que es lo que un resorte se ha estirado y el otro comprimido. Bueno, ¿cómo se relaciona con los datos, con los aspectos geométricos propios del sistema? X estaría dado por L medios por el seno de θ. Así es. Aquí de este triángulo rectángulo que se forma, vemos que este cateto es justamente el X, entonces podemos establecer ahí una forma muy simple de conexión entre esa X y el aspecto rotacional del sistema. Ahí está, ¿no? Entonces, K por esa X, donde X vale L medio sobre seno de θ. Sustituyendo todo esto como ha sido habitual, pues llegamos a esta ecuación que describe la dinámica de este problema. Profesor, Sí. disculpe la interrupción. Aquí, ¿cómo podríamos diferenciar si el X sería positivo o negativa? O sea, aquí, esa parte de los signos. Ok. En este caso, los signos, a ver, llegados a este punto, justo aquí hay que tener mucho cuidado. Esta ecuación que está aquí planteada nos habla del módulo de la fuerza. Por eso no le puse el signo. El signo ya se incluyó desde antes. Se incluyó en el momento en el que dimos esta dirección a la fuerza. Ahí es donde estamos incluyendo el que si uno u otro resorte se haya comprimido o estirado. Por ejemplo, si la situación hubiese sido de esta manera,
¿cuál sería el análisis de fuerzas concretamente para los resortes? Menos Fs. Bueno, menos 2 Fs, ¿no? Ok, a ver, entonces, ¿en qué dirección estarías dibujando este vector en color verde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y entonces, tu momento de fuerza asociado, ¿qué dirección tendría? ¿O qué signo tendría? Sería negativo. Negativo. Y entonces ese signo negativo lo estarías incluyendo aquí. Ok. Es ahí donde ya, o sea, es el hecho de que esta fuerza Fs esté apuntando hacia la derecha es porque ya se está incluyendo el efecto, la dirección por la ley de Hooke. Ok. Gracias, Entonces, profesor. sin nada. Entonces aquí ya las direcciones ya están explícitamente dadas por estos signos positivos o signos negativos. Lo que estamos colocando, en todo caso, acompañando esos signos, son los módulos o magnitudes de esas fuerzas. Ok. ¿Cuánto vale la inercia rotacional para esta estructura? Bajo estas condiciones. Un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Por qué es ese valor? Es el caso en el que Ajá. la barra está rotando por uno de sus laterales. Pues se puede obtener utilizando el teorema de los ejes paralelos. Exactamente. Como la barra está rotando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos, y la inercia rotacional, ya sea que la consultemos en tablas o bien que ya la conozcamos o la podemos encontrar por el tema de ejes paralelos, pues vale un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Listo. Ahora sí, si queremos obtener la frecuencia natural de este sistema, pues con esta ecuación así escrita, pues no va a ser complicado, no solamente resolverla, sino poder encontrar la omega cero, así de una forma muy simple. Entonces, llegados a este punto es cuando conviene utilizar la aproximación de ángulos pequeños. Por lo tanto, como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, e incluso me parece porque sí lo vi en el examen, ustedes ya están conscientes de que para ángulos pequeños este seno de teta se reemplaza por teta simplemente y coseno de teta se vuelve a ser 1. Entonces, pues llegamos a esta ecuación que, reescrita adecuadamente, pues se transforma en esta, ¿no? En esta última ecuación. ¿Dudas con con estas dos últimas líneas de cálculo? Compárenlo con lo que tenemos arriba y bueno, ahí el coseno de teta se reemplazó por un 1. Los dos senos de teta que aparecen allá en azul y en amarillo, pues se reemplazan por teta nada más. Esa ya es nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? La última línea ya. Sí, la última línea, Gracias. digamos, ya, si de nada, ya está escrita en una forma que pues ya se asemeja más a una ecuación diferencial. No es que la de arriba no sea una ecuación diferencial, sí. Pero bueno, es más fácil identificar ciertos parámetros en la segunda ecuación que en la primera. Bien, entonces, que este sistema va a tener como frecuencia angular, omega 0, un factor proporcional a todo este término. Y esto que está aquí, el 3F0 entre ML, sería la fuerza neta o la fuerza efectiva que estaría provocando las oscilaciones forzadas. O sea, no es solamente el F, para este caso, para este problema en concreto, no es solo la F0. Yo quiero que comparen con el problema que tenemos acá. Y vean, aquí, pues, por el tipo de problema, es más sencillo
identificar quién es el F0. Bueno, de hecho es el amortiguado, pero estamos al que no es amortiguado, aquí arriba. Aquí está. En la ecuación diferencial que ya conocemos, F0 entre M. En este caso, la F0 en este problema, pues no es simplemente F0, la que está dando aquí el enunciado del problema, sino es una fuerza efectiva que tiene como valor 3F0 entre L. Les doy unos minutos para que ustedes vean aquí si la ecuación si está bien, porque bueno, nadie es infalible, se pueden cometer algunos errores. Y sobre todo si esto último que les comento sobre la fuerza efectiva que se estaría aplicando aquí les es claro. Bueno, entonces, ya que tenemos llegados a esta ecuación diferencial, ¿qué se podría realizar a continuación? Recordando que lo que nos interesa conocer es la amplitud del estado continuo. Pues ya tenemos la frecuencia natural del sistema, que es K entre M más G entre L, ¿no? Una raíz. Junto con el factor 3 medios. Ah, sí, cierto. Con los factor O sea, 3 medios. el factor 3 medios junto con lo que acabas de comentar, todo eso es y claro, en raíz cuadrada sería el valor de la omega 0. Entonces, muy bien, si comparamos, o sea, con lo que teníamos acá arriba, vean que el parámetro B, que el que estamos buscando, pues se calcula ya fácilmente. Si identificamos correctamente la F0 para este problema y hacemos esta resta, pues ya tenemos el valor de esa B. Así sin más. Entonces, como tal, el problema no es difícil de analizar siempre y cuando sepamos qué necesitamos conocer. Si uno mentaliza y entiende bien, o sea, qué significa encontrar, en este caso, la amplitud del estado continuo, como que puedes establecer un objetivo claro y pues de ahí encontrar el resultado. Bueno, entonces, tomando en cuenta este último comentario, pues llegamos justamente a esto, ¿no? La omega 0 es todo este factor, junto con el 3 medios. La F0, aquí la he cambiado, ¿no? Porque una cosa es la F0 que nos está dando en el problema, y la otra es la F0 que aparece en la ecuación diferencial. Digamos que el modelo general. Aquí, de hecho, debería ser F0 entre M. Sí, es claro la sustitución que se acaba de hacer aquí. La identificación, más que nada. Sí, sí es claro, profe. Sí. Entonces, bueno, mucho cuidado, digamos, aquí es no confundir esta F0 con esta F0 un poco como manuscrita.
Bueno, pues entonces ya estamos en condiciones para simplemente ir a la expresión que ya habíamos calculado previamente para este tipo de amplitudes y encontrar el valor de esa. Aquí también era entre m, el valor de esa constante b. Listo, entonces sustituyen todos los datos y concluimos. Este sería entonces el valor de las amplitudes de oscilación para el estado continuo, para la barra que teníamos en el problema. Profe, si queda en términos de la frecuencia F, ¿quiere decir que esa frecuencia F es desconocida? Numéricamente puedes decir que es desconocida, pero recordando el modelo que estamos escribiendo, esa omega F es la frecuencia con la que esta fuerza periódica se está aplicando en el extremo libre de la barra. Es esta omega, esa es la omega F. Entonces aquí vamos a pensarlo así muy simple. Tenemos esta barra donde esta fuerza está siendo aplicada, por ejemplo, imaginen con un pie. O sea, alguien está ahí pateando constantemente esta barra. Entonces la frecuencia con la que da las patadas es esta omega F. Y es la que estaremos incluyendo aquí. Entonces, numéricamente, de hecho, ninguno de los parámetros los conoces, numéricamente. Pero para un problema como este, si lo quieres llevar, o sea, lo quieres tú elaborar, o incluso, no sé, ustedes si si ya han tomado cursos donde utilicen programación para hacer ciertas cosas, pues podrían estar escribiendo justamente este tipo, ¿no? Ustedes mismos podrían meterle ahí los valores que ustedes gusten para, pues, modelar este tipo de movimientos. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan, muchachos, sobre el resultado, sobre el análisis en general? Esa ya es la mínima expresión, ¿verdad? Ya no puede quedar más simplificado. No, ya no hay términos comunes, entonces se podría quedar así. Gracias. Sí, aunque creo que ya noté aquí un error. Sí, ya noté un error. Es ya. Aquí me faltó multiplicar el ml. Aquí. Ahora sí, esa es la expresión. Profe, una pregunta. ¿Aquí ya no Sí. se podría hablar de periodo? ¿De un periodo? ¿Del sistema completo? Un periodo del sistema. En el estado continuo, sí. O sea, porque tú tienes el valor de la... Aquí hay que notar lo siguiente. ¿Dónde terminó? Quedó aquí. A ver. Bueno, creo que es más fácil entenderlo por acá. Déjenme ver dónde quedó. A ver. Para un sistema, digamos, más realista, las oscilaciones libres no van a permanecer de manera eterna, ¿no? Siempre va a haber, pues, rozamiento con la superficie en la cual se esté desplazando el objeto. Si hablamos, por ejemplo, de la barra, el problema que estamos aquí resolviendo, podrá ser que en este pivote se presente un poco de fricción. Entonces, este sistema se irá eventualmente regresando al reposo.
Las oscilaciones van a estar alimentadas por esta fuerza F. Entonces, el periodo de las oscilaciones, pues va a depender de esta omega F. Por eso se le conoce como el estado continuo, porque es el que va a permanecer por más tiempo. Este estado que nosotros, de oscilaciones libres, en el sentido de que no se está forzando, van a desaparecer. O sea, y el periodo asociado a este movimiento ya no se va, digamos, ya no va a ser el que va a seguir el sistema, sino va a ser el dado por esta frecuencia de la fuerza que está reforzando las oscilaciones. Entonces, sí hay un periodo, pero ya no sería este en el tiempo, y bueno, a un intervalo de tiempo muy grande, el periodo ese, para ese sistema del transitorio se pierde, el que se queda es este, el omega F. Sí, profe, gracias. Es que es como si, digamos, del lado izquierdo de la ecuación nunca se va a repetir una misma oscilación porque van a ir en decremento. Y del lado derecho, pues ya cuando, como usted dice, cuando después de un periodo de tiempo, la amortiguación ya, o sea, la amortiguación ya determinó con el movimiento que no es el continuo y se queda el movimiento continuo, ¿no? Sí, el estado transitorio pues se va diluyendo en el tiempo, por decirlo de algún modo, y lo que va a permanecer o va a predominar es el forzado, las oscilaciones forzadas. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí que quede todavía pendiente? Ok, bien. El siguiente ejemplo es el que muestro a continuación. A ver, vamos aquí a discutir antes de pasar a la solución. ¿Qué se estaría presentando aquí? ¿Qué creen que se tiene que tomar en cuenta para hacer un correcto análisis de este sistema? Se tiene un bloque con un valor de masa de 30 kilogramos que se somete a una fuerza periódica P, aquí dado por la fórmula que está ahí abajo, en la gráfica o en esta línea, 300 newtons, seno de 5T, con una constante de resorte. Cada resorte tiene el mismo valor de coeficiente, 1500 newtons sobre metro, y el término de amortiguamiento, que aquí lo llaman B, pero bueno, nosotros le hemos nombrado como, lo llaman C, pero aquí lo podemos llamar B, para que coincida con lo que hemos visto con la anterioridad. Tiene un valor de 300 newton por segundo sobre metro. Determine la ecuación que describe la vibración de estado continuo en función del tiempo. A ver, entonces, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? No sé, ¿qué consideraciones creen que son necesarias aquí? Aquí nos conviene hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Serían dos fuerzas de resorte, una fuerza del amortiguador, la fuerza del peso y la fuerza del movimiento forzado, o sea, P. Muy bien. Entonces, como en este caso no hay un eje de rotación, de hecho, como que el problema lo sugiere, o incluso la figura sobre todo lo sugiere, no va a haber rotación alrededor de un eje concreto. Solamente va a ser un movimiento vertical sobre el eje Y, por ejemplo. Ok, entonces tendremos que considerar las fuerzas debido a los resortes, que cómo están conectados en este caso. Paralelo. Están conectados en paralelo, ok, ajá. La fuerza de amortiguamiento, la fuerza esta periódica
y y el peso, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra? Estas son las fuerzas, muy bien. ¿Qué más hay que considerar para un correcto análisis de las fuerzas? Un punto de equilibrio donde la fuerza de peso se iguala con la de los resortes y la del amortiguador. Ok, eso es algo muy importante. En este tipo de problemas, sobre todo cuando, bueno, en general, cuando el movimiento es, como en este caso, totalmente vertical o como en el caso de un ejercicio del examen, en un plano inclinado, hay que ser muy cuidadosos porque hay una condición de equilibrio que hay que considerar. Si uno no lo considera, no es que no pueda resolver el problema, sino que va a haber un término ahí, un factor constante con el que uno va a estar cargando, que pues para el análisis no le va a dar información extra o no le va a alterar tal cual la solución. Pero, digamos, ese término, tenerlo ahí, estarlo cargando siempre, no creo que sea lo más práctico. Bueno, puede ser uso de cada quien. Entonces, por ello hay que considerar esa condición de equilibrio. ¿Qué se tiene que cumplir en esa condición de equilibrio? Pero, habían comentado. Ya le han comentado, ¿cuál es la condición? Bueno, esa condición de equilibrio, cómo se establece? Con suma de fuerzas igual a 0. Ajá, ¿y qué fuerzas en este caso estarían dándonos esa condición de equilibrio? Las de los resortes. Solo la de los resortes. Y es que son las que están en los bordes, ¿no? Bueno, fuera del centro de masa del bloque. Entonces son las que si se varían, puede haber una torca Ok, o un podría, giro. pero, ajá, pero alrededor de qué eje, por ejemplo, o sea, ¿dónde tú podrías considerar un eje que permita? Del punto de unión del amortiguador. ¿Te refieres a aquí? Sí. Podría ocurrir, pero bueno, digamos, en un análisis podría, digamos que en papel podría ocurrir, pero realmente me es difícil pensar que en este punto sería susceptible a girar. Entonces también podría ser que la frecuencia de ambos resortes sea la misma. ¿Cómo la frecuencia de ambos resortes? Sí, No, porque ambos ajá. suben y bajan al mismo tiempo. Si estamos hablando de un movimiento vertical. Sí, eso sí. Cuando el bloque desciende una cierta cantidad Y0, ambos resortes se estiran esa misma cantidad. O se comprimen esa misma cantidad. Ok, entonces la condición de equilibrio va a estar dada por, en efecto, dos fuerzas debidas al resorte o a los resortes que van a compensar el peso de este bloque. Entonces, eso significa que nos van a fijar un punto, voy a dibujarlo aquí, un punto que podamos colocar como Y0, alrededor del cual se van a presentar las oscilaciones.
subir y bajar sería el movimiento esperado para este sistema. Pero ese punto de equilibrio se encuentra justamente igualando el peso, la acción de la fuerza peso, con 12 formaciones que van a estar presentes una deformación en cada resorte. Por poner un nombre, pueden llamarle Y0, delta, como ustedes gusten. Pero ya a la hora de incluir la parte dinámica, es decir, el objeto ya se comienza a mover, estas fuerzas en el análisis de fuerzas se van a cancelar entre sí, justamente porque esa es la condición de equilibrio. Las fuerzas que van a estar presentes y que sí van a tener impacto directo sobre el periodo de movimiento, pues son las que tenemos justamente enumeradas en este diagrama de fuerzas. En ese diagrama de fuerzas tenemos, suponiendo que el bloque ha descendido una cierta cantidad hacia abajo, ¿qué sucede entonces con las fuerzas debido a los resortes? Según nuestra figura. ¿Las fuerzas de los resortes serían iguales? Ok, son iguales porque asumimos que el desplazamiento vertical es el mismo para ambos, además de que, bueno, por la misma figura, las constantes K tienen el mismo valor. Pero es claro por qué esas fuerzas tienen que apuntar hacia arriba. Porque el cuerpo está yendo hacia abajo, ¿no? O lo estamos asumiendo así, en ese instante. Exactamente. Estamos asumiendo que el objeto se está moviendo hacia abajo. Significa que los resortes se están estirando. Y si los resortes se están estirando, quiere decir que sobre el bloque se están ejerciendo fuerzas que apuntan hacia arriba. ¿Qué pasa con la fuerza de amortiguamiento? La FA. Siempre tiene como la dirección de las fuerzas de restitución del resorte, entonces por eso también va hacia arriba. Así es. La fuerza de amortiguamiento también se entiende como opuesta o que tiene una dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, si aquí y proporcional a la velocidad. Como aquí estamos asumiendo que el bloque está pues, yendo hacia abajo, también esa fuerza similar, como menciona, ¿no? a las fuerzas de restitución, tiene que estar dirigida hacia arriba. Muy bien, entonces las fuerzas que tenemos que involucrar son estas cuatro, en sí son cuatro. Aquí en FS estoy incluyendo las dos fuerzas debido a los resortes. Ya aquí en la ecuación ya soy más explícito y pongo las dos fuerzas, ¿no? Entonces, antes de continuar, una pregunta sobre los signos de las fuerzas aquí que están actuando, porque justamente eso es otro aspecto que hay que tomar ser cuidadoso, ¿no? Al momento de hacer análisis de fuerzas. Profesor, yo tengo una pregunta, pero es Sí. en general sobre estos temas. Sería inútil tratar de analizar estos problemas por el método de energías, ¿verdad? No sé si inútil, pero no tan fácil como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque la energía no se está conservando. Entonces, justamente el método de energías te funciona muy bien en el sistema sin amortiguamiento, porque sabes que puedes garantizar que la derivada de la energía en el tiempo es cero. Entonces ya como que llegas a una ecuación que tiene la misma estructura que si trabajas el método de fuerzas o de torcas incluso. Pero aquí no. Y es porque la energía no se está conservando. Entonces esa derivada no la puedes hacer cero y sería algo distinto de cero. ¿A qué sería igual? No lo sabemos. Sería muy propio de cada problema.
Tendríamos que tener una función muy específica para la pérdida de energía con el amortiguador, ¿no? Exactamente. O sea, necesitamos más información si lo queremos resolver por el método de energía. Y en este caso que tenemos supongamos que no hay amortiguamiento y tenemos una fuerza que está provocando el movimiento forzado, ¿qué tipo de energía provoca esa fuerza? ¿Qué tipo de energía estaría provocando esa fuerza? ¿Cómo la tomaríamos en el método de energía, por ejemplo? No, cuidado, porque la energía no te genera fuerzas. Lo que tal vez tú estás preguntando es el trabajo mecánico asociado a esa fuerza. O sea, el potencial. A eso me refiero, sí, profesor. Exactamente. Sería entonces lo que estaríamos intentar nuevamente sería muy para empezar, a ver. Recordemos que, a ver, déjenme. Sí. Bueno, ustedes ya saben cómo calcular esto, ¿no? Esa integral de línea. Ahora, si tú te preguntas cuál es la fuerza que estaría, más que la energía, a ver, el potencial, mejor dicho, el trabajo mecánico, porque a su vez también, recordemos que está relacionado con el potencial, con un elemento de potencial. Entonces, para cada problema, tendríamos que poder conocer de alguna manera esta función, que podría depender del tiempo, podría depender también de la posición, pero establecido de forma general digamos, como lo hemos establecido aquí de forma en este tipo de sistemas, no creo que sea tan fácil de hacer. Tienes que tener un conocimiento preciso, como bien mencionaban, de la pérdida de energía, para que tú pudieras, pues, no sé si saber con exactitud cuál es el potencial asociado, pero al menos tal vez sí tener como una idea de cómo se comporta en el tiempo, o incluso también si depende de la posición. Está bien, profesor, muchísimas gracias. Sí, de nada. Muy bien. Y entonces, ok. Regresando al problema, bueno, aquí ustedes pueden reordenar los términos. Al final, nos están pidiendo determinar la solución. Algo que no comentamos. Nos está pidiendo, determine la ecuación que describe la vibración de estado continuo en función del tiempo. ¿Qué nos está pidiendo calcular aquí? En español, ¿qué La quiere ecuación decir? diferencial. ¿La solución No, particular? la solución particular, exactamente. La solución particular de la ecuación diferencial no homogénea que va a resultar nos da la solución para el estado continuo. ¿Y cómo queda definida esa solución? Recordemos lo que vimos justamente en la clase del viernes. Aquí está. La solución para el estado continuo necesita de dos parámetros para estar totalmente definida. D, que son las amplitudes de las oscilaciones, y phi', que es el desfase que se obtiene por introducir el factor de amortiguamiento. ¿Y esas cantidades de qué dependen? Vean. ¿Qué hay que encontrar entonces para este sistema? ¿A D y a phi prima? Y D y F', para encontrarlas, ¿qué necesitamos conocer? O al menos identificar.
la gamma, que es el coeficiente de amortiguamiento, y también omega 0. Vean que si conocemos esas cantidades, las sustituimos aquí, numéricamente hablando. Ahora sí tenemos datos numéricos para trabajar y podemos calcular D. Y lo propio con phi prima. Conociendo gamma, omega 0 y omega f, que en el problema vale 5, lo operan y entonces ya tienen phi prima numéricamente. Y si tienen D y phi prima, pues vamos a nuestra solución particular y listo. Ya tenemos la información, o sea, ya conocemos cómo cambia la posición en función del tiempo para el estado continuo. Entonces, ¿sí es claro cuál es el objetivo que perseguimos en todo esto? Bueno, en este problema. Solo hay que conocer D y phi prima, pero bueno, eso significa pues también conocer pues, prácticamente todo lo del sistema. Bueno, aquí para no demorar más, definimos estas cantidades. Definimos una Q equivalente, una constante de resorte equivalente, dado por 2K. La omega 0, pues simplemente la Q equivalente sobre M, y la gamma, aquí coincide, como tenemos solamente un amortiguador, gamma se define como la forma usual, la que conocemos, la que vimos digamos, en la parte conceptual. Llegamos a esta ecuación diferencial al sustituir las cantidades que tenemos ahí mostradas. Entonces, pues ya que hacemos esto, no hay que hacer como que, no hay que batallar mucho. Ya sabemos cuánto vale omega 0, ya sabemos cuánto vale gamma, y entonces pues nada más es cuestión de sustituir en los datos que aquí están dados, y tenemos toda la información para esta phi, y perdón, para la solución particular. A ver, entonces, por favor, ¿cuánto valdría la D? A ver si... Profe, mientras tanto, una pregunta. Sí. Si yo considero digamos, la condición de equilibrio, ¿qué fuerzas tendría que considerar? ¿Solamente tendría que considerar las dos fuerzas del resorte y la del peso? Sin la de la fuerza de la fuerza forzada, bueno, pues la forzada y la Ajá. del amortiguamiento, ¿esas no las considero? No, porque justamente la idea es aquí, en este sistema, es, digamos, vamos a pensarlo del siguiente modo. Tú tienes inicialmente los resortes con una determinada longitud, ¿no? La longitud natural. Cuando tú colocas el bloque de forma vertical, queramos o no, va a haber una deformación. O sea, los resortes se van a estirar. Ahora, tú puedes ser lo suficientemente cuidadoso como para poner el bloque, hacer que esté justamente en equilibrio. O sea, de ahí el nombre, la posición o la condición de equilibrio. Aunque el bloque no se esté moviendo, sí existe una deformación en los resortes. Por la presencia de ese bloque que les estás colgando. Ahora, ¿por qué no hay fuerza de amortiguamiento? Recordemos que esta fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Y si no hay velocidad, no hay fuerza de amortiguamiento. Entonces estás imponiendo la condición de que el sistema esté momentáneamente en reposo. Por lo tanto, esta fuerza F la apagas en T igual a 0 si quieres. Ok, sí, profe, gracias. ¿Sí de nada? Ok. Bueno, no sé si tengan los datos anotados. El bloque vale 30 kilogramos.
La F0 para esta fuerza vale 300 newtons. La constante K en cada resorte tiene un valor de 1500 newtons sobre metro. El parámetro B, un valor de 300 newton por segundo sobre metro. Esos serían esos datos numéricos. Y esos datos numéricos se emplean en estas ecuaciones. Y con ellos, pues ya ustedes pueden conocer D y Phi. Bueno, Phi prima. Profe, aquí F0 es el que nos da el problema de 300. Sí, en este caso coincide justamente con el del problema. Gracias. ¿Sí, nada? Profe, ¿podría poner tantitito el valor de B? De P, ok, a ver. Es 300 newton por segundo sobre metro. Sí, ya, gracias, profe. Si quiere ya puede regresar a las ecuaciones. Bueno, si no tengo algún error, profe, bueno, me salió que es 0.019 y Ok, 0. A ver, 0.019 0.19, ajá. y el ángulo de 33.69 grados. De 34, ¿cuánto, perdón? 33.69 grados Ok, y en radianes 0.58. 0.58. Ok, sí, porque en la solución, ya una vez que se arme la ecuación particular, como esta phi prima tiene que aparecer dentro de la función seno, lo adecuado sería expresarla en las unidades de radianes. Ok,
Bueno, ya el tiempo de la sesión se terminó. Si queda algo pendiente con este tema, lo comentamos la clase de mañana. El día de mañana continuaremos con los análogos eléctricos. Todos estos sistemas los vamos a llevar al caso de circuitos. Veremos, no es nada complicado. Y bueno, ya eso sería, más detalles los estaremos retomando, pues, regresando de vacaciones. Pero al menos el día de mañana daremos un panorama general de este tipo de sistemas. Gracias, prof. Entonces, muchachos, pues tienen el link en el chat para registrar su asistencia y nos estamos escuchando el día de mañana. Tengan excelente tarde.